Capítulo 65. Gamboa, en efecto, sospechó algo cuando te llevó las orquídeas, así que aguardó medio escondido y esperó a comprobar quién era el dueño del sombrero que había sobre el escritorio. Y entonces me dio saliendo de tu habitación. Me conoce de sobra, he estado en las oficinas de la empresa varias veces. Después fue con la información en busca de Da Silva, pero su jefe no quiso atenderle. Le dijo que estaba ocupado con un asunto importante, que ya hablarían por la mañana, y así lo han hecho hoy. Y cuando Da Silva ha sabido de qué se trataba, ha montado en cólera, le ha despedido y ha empezado a actuar. ¿Y cómo has sabido tú todo esto? Porque el mismo Gamboa me ha buscado esta tarde. Está desquiciado, tiene un miedo atroz y busca desesperadamente a alguien que le proteja. Por eso ha pensado que tal vez podría sentirse más seguro acercándose a los ingleses, con los que antes mantenían excelentes relaciones. Tampoco saben que anda metido Da Silva, porque él se lo oculta incluso a la gente de confianza. Pero su actitud me ha hecho temer por ti. En cuanto he hablado con Gamboa he ido a tu hotel, pero ya te habías marchado. He llegado a la estación en el momento en que el tren salía y al ver en la distancia a Da Silva solo en el andén he creído que todo estaba en orden, hasta que en el último segundo me he fijado en que hacía un gesto a dos hombres asomados a una ventanilla. ¿Qué gesto? Un 8, con los 5 dedos de una mano y 3 en la otra. El número de mi compartimento. Era el único detalle que faltaba, todo lo demás ya estaba acordado. Me invadió una sensación extraña, de pavor mezclado con alivio, de debilidad e ira a la vez. El sabor de la traición, quizá, pero sabía que no tenía razones para sentirme traicionada. Yo había engañado a Manuel encubierta tras una actitud banal y seductora, y él me lo había intentado devolver sin ensuciarse las manos ni perder una pizca de su elegancia. Deslealtad por deslealtad, así funcionaban las cosas. Seguimos avanzando por carreteras polvorientas, superando baches y socavones, atravesando pueblos dormidos, aldeas desoladas y terrenos baldíos. La única luz que vimos a lo largo de kilómetros y kilómetros de camino fue la de los faros de nuestro propio coche, abriéndose paso en la densa oscuridad. Ni siquiera había luna. Marcos intuía que los hombres de Da Silva no iban a quedarse en la estación, que tal vez encontraran la manera de seguirnos. Por eso continuó conduciendo sin reducir la velocidad, como si aún lleváramos a aquellos dos indeseables pegados al guardabarros. Estoy casi seguro de que no van a atreverse a entrar en España. Se meterían en un terreno desconocido en el que no controlan las normas de juego, de su peculiar juego, pero no debemos bajar la guardia hasta cruzar la frontera. Había sido lógico que Marcus me cuestionara sobre las razones de Da Silva para intentar eliminarme con aquella sordidez tras haberme tratado tan obsequiosamente días atrás. Él mismo nos había visto cenar y bailar en el casino. Sabía que yo me desplazaba en su coche a diario y que recibía regalos suyos en mi hotel. Quizá aguardaba algún comentario sobre la naturaleza de mi supuesta relación con Da Silva. Quizá una explicación acerca de lo que entre nosotros había pasado, una aclaración que arrojara alguna luz sobre el porqué de su perverso encargo, cuando estaba a punto de abandonar su país y su vida. Pero de mi boca no salió ni una palabra. Continuó él hablando sin perder la concentración en el volante, aportando apuntes e interpretaciones a la espera de que en algún momento yo me decidiera a añadir algo. Da Silva, prosiguió, te abrió de par en par las puertas de su casa y te dejó ser testigo de todo lo que allí pasara anoche. Algo que yo desconozco. No repliqué. Y que tú no pareces tener intención de contar. Efectivamente no la tenía. Ahora está convencido de que te acercaste a él porque actúas por encargo de alguien, y sospecha que no eres una simple modista extranjera que ha aparecido en su vida por casualidad. Cree que te aproximaste a él porque tenías como objetivo indagar en sus asuntos, pero está equivocado al intuir para quién trabajas, porque tras el chivatazo de Gamboa asume erróneamente que lo haces para mí.
En cualquier caso, le interesa que mantengas la boca cerrada, a ser posible para siempre. Seguí sin decir nada. Preferí ocultar mis pensamientos tras una actitud de fingida inconsciencia, hasta que mi quietud resultó insoportable para los dos. Gracias por protegerme, Marcus, musité entonces. No le engañé, ni le enternecí, ni le conmoví con mi falso candor. ¿Con quién estás en esto, Sira? Preguntó lentamente, sin despegar la vista de la carretera. Me giré y contemplé su perfil en la penumbra. La nariz afilada, la mandíbula fuerte, la misma determinación, la misma seguridad. Parecía el mismo hombre de los días de Tetuán. Parecía. ¿Con quién estás tú, Marcus? En el asiento trasero, invisible, pero cerca, se instaló con nosotros una pasajera más, la suspicacia. Cruzamos la frontera pasada la medianoche. Marcus enseñó su pasaporte británico y yo el mío marroquí. Noté que se fijaban en él, pero no hizo ninguna pregunta. No encontramos rastro aparente de los hombres de Da Silva. Tan solo un par de policías somnolientos, con pocas ganas de perder el tiempo con nosotros. Tal vez deberíamos encontrar un sitio donde dormir, ahora que ya estamos en España y sabemos que no nos han seguido ni nos han adelantado. Mañana puedo coger un tren y tú volver a Lisboa, propuse. Prefiero continuar hasta Madrid, respondió entre dientes. Seguimos avanzando sin cruzarnos con un solo vehículo, cada cual absorto en sus pensamientos. La suspicacia había traído el recelo, y el recelo nos llevó al silencio, un silencio denso e incómodo, preñado de desconfianza, un silencio injusto. Marcus acababa de sacarme a rastras del peor trance de mi vida e iba a conducir la noche entera, solo por dejarme a salvo en mi destino, y yo se lo pagaba escondiendo la cabeza y negándome a darle cualquier pista que le ayudara a salir de su desconcierto. Pero no podía hablar. No debía decirle nada aún. Necesitaba antes confirmar lo que llevaba sospechando desde que Rosalinda me abrió los ojos en nuestra conversación de madrugada. O tal vez sí. Quizá pudiera comentarle algo, un fragmento de la noche anterior, un retazo, una clave, algo que nos sirviera a los dos, a él para saciar su curiosidad, al menos parcialmente, y a mí para dejar bien abonado el terreno a la espera de rectificar mis pensamientos. Habíamos pasado Badajoz y Mérida. Llevábamos callados desde el puesto fronterizo, arrastrando la mutua desconfianza por carreteras desconfiadas y puentes romanos. ¿Te acuerdas de Bernhard, Marcus? Me pareció que los músculos de los brazos se le tensaban y que sus dedos se aferraban con más fuerza al volante. Sí, claro que me acuerdo. El interior oscuro del coche se llenó de repente de imágenes y olores de aquel día compartido a partir del cual ya nada fue igual entre nosotros. Una tarde de verano marroquí, mi casa de Sidi Mandri, un supuesto periodista esperándome junto al balcón, las calles abarrotadas de Tetuán, los jardines de la alta comisaría, la banda jalifiana entonando himnos con brío, jazmines y naranjos, galones y uniformes, Rosalinda ausente y un Beigbeder entusiasta ejerciendo de gran anfitrión. Inconsciente aún de que con el paso del tiempo aquel a quien entonces homenajeaba acabaría cortándole de un tajo la cabeza y echándola a rodar. Un grupo de espaldas alemanas formaban un corro alrededor del invitado de ojos de gato, y mi acompañante me pidió ayuda para captar información clandestina. Otro tiempo, otro país y todo, en el fondo casi igual, casi. Ayer estuve cenando con él en la quinta de Da Silva. Después mantuvieron una conversación hasta la madrugada. Supe que se contenía, que quería saber más cosas, que necesitaba datos y detalles, pero no se atrevía a preguntármelos porque tampoco acababa de fiarse de mí. La dulce Sira efectivamente tampoco era ya quien fue.
Al final no pudo resistirse. ¿Oíste algo de lo que hablaban? Nada en absoluto. ¿Tienes tú alguna idea de qué pueden tener en común? Ni la más mínima. Yo mentía y él lo sabía. Él mentía y yo lo sabía, y ninguno de los dos estaba dispuesto a poner aún las cartas boca arriba. Pero aquel pequeño punto de encuentro en el ayer sirvió para destensar la tirantez entre los dos. Quizá porque trajo memorias de un pasado en el que todavía no habíamos perdido toda la inocencia. Quizá porque aquel recuerdo nos hizo recobrar un retazo de complicidad y nos forzó a recordar que había algo que aún nos unía por encima de las mentiras y el resquemor. Intenté mantenerme atenta en la carretera y en plena conciencia, pero la tensión de los últimos días, la falta de sueño acumulada y el desgaste nervioso por todo lo vivido aquella noche habían acabado debilitándome hasta tal punto que una flojera inmensa comenzó a apoderarse de mí. Demasiado tiempo andando en la cuerda floja. ¿Tienes sueño? Preguntó. Ven, apóyate en mi hombro. Rodé su brazo derecho con los míos y me acurruqué cerca para que me llegara su calor. Duérmete, ya falta menos, susurró. Empecé a caer en un pozo oscuro y agitado en el que reviví escenas recientes pasadas por el filtro de la deformación. Hombres que me perseguían blandiendo una navaja, el beso largo y húmedo de una serpiente, las mujeres de los wolfarmistas bailando encima de una mesa, Da Silva contando los dedos, Gamboa llorando, Marcos y yo corriendo a oscuras por las callejas de la Medina de Tetuán. No supe cuánto tiempo transcurrió hasta que desperté. Despierta, Sira, estamos entrando en Madrid. Tienes que decirme dónde vives. Su voz cercana me sacó del sueño y comencé lentamente a salir de mi sopor. Me di cuenta entonces de que seguía pegada a él, aferrada a su brazo. Enderezar mi cuerpo entumecido y separarme de su lado me iba a costar un esfuerzo infinito. Lo hice despacio. Tenía el cuello agarrotado y todas las articulaciones entumecidas. Su hombro debía de estar dolorido también, pero no lo demostró. Sin hablar aún, miré a través de la ventanilla mientras intentaba peinarme con los dedos. Amanecía sobre Madrid. Aún quedaban luces encendidas, pocas, separadas, tristes. Recordé Lisboa y su potente despliegue de luminosidad nocturna. En la España de las restricciones y las miserias aún se vivía prácticamente a oscuras. ¿Qué hora es? Pregunté por fin. Casi las 7. Has dormido un buen rato. Y tú debes estar molido, dije aún adormecida. Le di la dirección y le pedí que aparcara en la acera de enfrente, a unos metros de distancia. Era ya prácticamente de día y por la calle comenzaban a transitar las primeras almas. Los repartidores, un par de muchachas de servicio, algún dependiente, algún camarero. ¿Qué tienes previsto hacer? Pregunté mientras estudiaba el movimiento tras el cristal. Conseguir una habitación en el Palace de momento. Y cuando me levante lo primero mandar este traje a limpiar y comprarme una camisa. La carbonilla de la vía me ha puesto perdido. Pero conseguiste mi cuaderno. No sé si ha valido la pena, aún no me has dicho qué hay en él. Hice caso omiso a sus palabras. ¿Y después de vestirte con ropa limpia, qué harás? Hablaba sin mirarle, aún concentrada en el exterior del auto, a la espera del momento idóneo para emprender el siguiente paso. Ir a la sede de mi empresa, contestó. Tenemos oficinas aquí en Madrid. ¿Y piensas escaparte otra vez tan rápido como te fuiste de Marruecos? Pregunté mientras volvía a recorrer con la vista el trasiego matutino de la calle. Respondió con una media sonrisa. Aún no lo sé. En ese mismo momento vi salir a mi portero camino de la lechería. Vía libre. Por si acaso vuelves a escaparte, te invito antes a desayunar, dije abriendo rápidamente la portezuela del coche. Me agarró por un brazo intentando retenerme. Solo si me dices en qué estás metida. Solo cuando me entere de quién eres tú. Subimos la escalera de la mano dispuestos a concedernos una tregua, sucios, agotados, pero vivos.